Desde que las clases online se han convertido en el método principal de estudio, han salido miles de personas a mostrarse a favor de ellas. Pero sorprendentemente, la cantidad de individuos que piensan que esta modalidad es un infierno mal planeado ha sido más alta de lo esperado. La ventaja de ellas es que puedes aprender cómodamente desde tu hogar, pero esto también significa que estarás en completa soledad, a merced de tragedias y sucesos paranormales. La maestra más linda. Hola, me llamo Maciel. Tengo 16 años y estudio en la preparatoria. Desde que comenzaron las clases online, por culpa de la pandemia, he escuchado a muchos de mis compañeros decir que odian esta modalidad de estudio porque dejan una cantidad enorme de tarea y todo lo tenemos que hacer para el siguiente día. Personalmente, si no fuera por mis profesores, que la mayoría son muy amigables, creo que ya me habría salido de estudiar. Pero esta experiencia justamente se vuelve más aterradora por el hecho de que mis maestros siempre han sido tan increíbles. Por privacidad de la maestra a la que le pasó, no quiero dar datos personales, pero sí puedo decir que esta docente, a la que le pondremos Claudia, era una de las más lindas y tiernas profesoras que había tenido en mi vida. Ella fue a una de las poquísimas a las que decidimos prepararle una pequeña fiesta sorpresa por su cumpleaños. Ella cumplía el sábado y le festejaríamos el lunes cada quien desde casa a través de la cámara con la que tomábamos nuestras clases. Algunos le prepararon tarjetas de regalo chiquitas como de $5 que podía ocupar en alguna aplicación del teléfono y cosas así. Esta fecha era más especial de lo normal porque a nosotros nos preocupaba mucho su estabilidad emocional. Verás, desde hacía una semana ella tenía una actitud muy diferente. Estaba mucho más irritable que nunca y tenía una cara tan descuidada que parecía que tenía alguna enfermedad. Ya no era linda ni tenía los ánimos de siempre. Definitivamente no era la mujer que todos conocíamos. Esto que hicimos por ella era nuestra manera de decirle que todo estaba bien y que contaba con nosotros. Cuando por fin cayó el lunes, estábamos ya preparados. Por primera vez todos nos conectamos antes que la profesora. Esperamos algunos minutos y los minutos se convirtieron en media hora y ella no llegó. No sabíamos qué hacer. Ya todo estaba preparado, pero simplemente no se apareció. Esperamos al martes. De nuevo organizamos la celebración y por fin se conectó. Pero lo que vimos nos perturbó demasiado. La maestra Claudia estaba a oscuras. Siempre tiene un montón de luz natural atravesando su ventana, pero ahora parecía que donde ella estaba era de noche. Tenía los ojos hundidos. Y por la calidad de la cámara apenas si se podía apreciar, pero creo que sus pupilas estaban demasiado dilatadas. Estaba pálida y con la piel pegada a los huesos. Se veía como un muerto viviente, pero nadie dijo nada. Hubiera sido muy descortés evidenciar lo obvio. Seguimos como si nada y la felicitamos al unísono. Su comportamiento desde ese momento nos asustó a todos. Primero se quedó viendo a la cámara, casi como si no supiera cómo reaccionar. Pero después esbozó una sonrisa tan fingida y exagerada que no supimos si estaba riendo o enseñando los dientes. Fui yo quien rompí el hielo dando un pequeño discurso para decirle cuánto la queríamos y que esperábamos que se la pasara bien. Pero ella no dejaba de sonreír de esa manera tan inquietante. Después de unos segundos de silencio que se hicieron muy incómodos, finalmente habló. Nos dio las gracias y dijo que esperaba que este fuera el último de sus cumpleaños. A través de las cámaras pude ver muchas cejas levantadas por sus palabras y una que otra risa fingida entre mis compañeros. Luego de eso, y esto es lo que más nos perturbó, empezó a hacer ella misma el sonido de un cerdo. La cosa aquí es que sonaba demasiado real, como si fuera uno de verdad. Y obviamente no podemos dejar de lado el detalle de que estaba totalmente fuera de lugar hacer eso. No había motivo ni contexto.
A continuación volvió a sonreír tan raro como al principio. Ya nadie sabía qué hacer. Hubo unos cuantos que mejor apagaron sus cámaras y se fueron de la clase. La maestra miraba los cuadritos de la pantalla donde estábamos nosotros, uno por uno, como si buscara a alguien o a algo. Es que ponte en nuestro lugar. Imagina que una de tus profesoras hace todo lo que describí. ¿Cómo te sentirías? Y así varios compañeros siguieron el ejemplo de los primeros y se fueron. Poco a poco dejamos sola a la maestra. Nos volvimos a conectar a la mañana siguiente, esperando que sea lo que sea que le pasara, hubiera terminado. Pero ella ya no volvió. Ni ese día, ni el siguiente, ni la semana próxima. La maestra Claudia había desaparecido. Nos llamaron a nuestras casas de la escuela y nos avisaron que la profesora había tenido un accidente y que ya no podría seguir dándonos clases. En este tipo de situaciones nunca dan detalles, pero el simple hecho de nosotros haber visto a la señora como estaba nos da demasiadas pistas de que algo muy turbio pasó. Muñecas sin vida. Buen día a todos. Soy Rogelio Cárdenas. Me dedico a la docencia en una escuela que prepara a personas desde el kinder hasta la preparatoria. Yo particularmente doy clases a jóvenes de este último grado de estudio. No soy una persona creyente, me considero un hombre de ciencia. Por lo tanto, las cosas tan extrañas que vi y escuché son difíciles de creer. A lo largo de las tantas clases que he tenido, he conocido a muchísimos alumnos, tanto amables y atentos como los que nunca prestan atención y son groseros. En clases presenciales, mantener a raya a estos últimos es relativamente fácil, pero desde que se instauró la modalidad a distancia por la pandemia, me es muy complicado tenerlos controlados. A través de la pantalla solo puedo ver los cuadritos con sus caras. Algunos están firmes poniendo toda la atención necesaria, y hay otros que fingen estar en clase, pero en realidad están jugando sus videojuegos. O incluso hay quienes apagan sus cámaras y se duermen. Y ni mencionemos el hecho de que no estamos acostumbrados a usar la tecnología y hasta dar clases resulta un reto. De verdad, para algunos de nosotros esto es un infierno. En fin, en una de estas clases que doy a las 12 de la tarde ocurrió la experiencia que voy a contarles. Una de mis alumnas de nombre Teresa fue la que vivió en carne propia el horror que contaré. Ella es una de mis mejores estudiantes, aplicada y muy lista. Una de las cosas que más resalta cuando enciende la cámara y muestra su habitación es la gran colección de muñecas que tiene amontonadas en repisas en su cuarto, de todos tamaños y colores. Algunas simples de trapo y otras más sofisticadas de porcelana y con largos vestidos abultados con encajes. Normalmente pido que los alumnos apaguen sus micrófonos para yo poder dar mi clase sin interrupciones. Y si alguien tiene alguna duda, tenemos una sección en la que damos espacio a estas. En una de las clases que tuvimos, fue inevitable darme cuenta algo en cuanto vi la pantalla. Había mucho movimiento entre los alumnos. Algunos se reían, otros tenían la mano tapándose la boca y se veía que estaban hablando. Pregunté qué es lo que pasaba y activaron sus micrófonos. Y fue ahí que comenzaron a platicar lo sucedido. Supuestamente una de las muñecas de Teresa se había levantado en su repisa y se lanzó al suelo. Al ser una de porcelana, esta quedó hecha añicos en el piso de la niña. Estaban comentando el fenómeno. Teresa se encontraba asustadísima y recogiendo los pedazos de su juguete. Ella, mientras lo hacía, dijo algo que captó la atención de todos, incluso la mía. Esta no es la primera vez que pasa. Mis muñecas se suicidan. Diciéndolo entre risas nerviosas, no supimos qué decir, hasta que uno levantó la voz. ¿Cómo que se suicidan?, dijo. Teresa nos contó lo que sucede en su casa. Ella vive sola con su mamá, por lo que casi siempre su hogar está inhabitado. La cosa es que a veces, cuando llega cualquiera de ellas a la casa, se da cuenta de que alguna muñeca está destruida,
y yace arrumbada en alguna esquina del edificio. Ya sea que la cabeza la tiene arrancada o cosas tan improbables como hallarla quemada. Nadie sabe qué es lo que lo provoca, pero ellas piensan que es algún espíritu o espectro lo que lo hace. Sin embargo, el hecho de que pase tantas veces ha hecho que ellas se acostumbren y ya no se aterren como antes. Después de todo, según Teresa, a las únicas a las que daña son a las muñecas. Una clase paranormal. Hola, me llamo Renato. La experiencia que les traigo no me sucedió a mí, sino a unos amigos de otro salón. Esta historia se hizo bien conocida entre los compañeros de mi escuela por lo espantosa que fue. Uno de mis amigos me la contó así. Era una de las clases de aritmética en la tarde. El profesor daba su clase con normalidad. En cierto instante, él comenzó a sentir bastante frío, pero no solo se debía a que estábamos en épocas invernales. Había algo más que estaba haciendo más helado el ambiente. El profesor se puso una chamarra extra. Después de unos minutos, empezó a bostezar y se sintió cansado. Todo fue tan repentino que hasta a él le pareció extraño. Mientras seguía explicando, algo se escuchó en la habitación al lado de la suya. Algo se había caído ahí. El maestro, tan dedicado como siempre, siguió dando su clase solo haciendo un comentario sin importancia acerca de aquello. Las cosas que empezaron a pasar desde ese instante no las hubiera creído si no fuera porque hasta el mismo profesor nos lo contó. Él tiene un pizarrón que es sostenido por un tripié. Mientras escribía, algo tiró su pizarrón. El maestro incluso dio un salto por el susto. Solo se rió nerviosamente, pidió disculpas y lo levantó. Continuó escribiendo. A los pocos minutos, otra cosa se cayó en su mesa. Ya para entonces no sabía qué es lo que pasaba y se sentía cada vez más cansado y débil. Pero lo peor estaba por pasar. A la mitad de la clase, algo lo empujó. Él se dio media vuelta y miró a todos lados, solo para percatarse de que no había nadie con él. Fue cuando los alumnos empezaron a preocuparse y a preguntarle si se encontraba bien. Eso ya no era normal, ni una coincidencia. Él, en vez de terminar con la clase, no quiso detener la transmisión, pues quería que hubiera gente presente por si le pasaba algo malo. El problema es que no volvió a sufrir ningún ataque extraño. Pero en cierto momento, casi al finalizar nuestra clase, escuchamos varios suspiros y unos cuantos gritos de unas compañeras. Solo unos cuantos lo habían visto. En una de las esquinas de la habitación, detrás de donde estaba el maestro, algo se había asomado. Una cara blanca con largo cabello y una expresión de horror sin igual. El maestro terminó en ese momento su clase. Se despidió de los alumnos y terminó la transmisión. La semana siguiente, el maestro les contó que mejor se salió de su casa, pues no se sentía bien, y piensa, así con total normalidad, que una entidad se metió a su hogar. Pero parece que fue pasajero, porque no volvió a experimentar nada igual. Su caso se volvió muy famoso en nuestra escuela.